ni lo sé todo, y hay muchas cosas que seguro que también podréis aportar vosotros desde la experiencia sobre todo, o de otras ramas, ¿no? Como por ejemplo la fisioterapia. Así que bienvenidos todos y bueno, maravilloso, ¿no? De que estéis aquí. Bueno, vamos a comenzar con vamos a comenzar con lo que sería, bueno, el marco histórico de la educación especial o un poco cómo sería o cómo se ha visto a lo largo de la historia este tratamiento de la discapacidad, ¿no? Y la educación, ¿no? O sea, la discapacidad y también relacionada con la educación. Esto es algo, a mí es que siempre me gusta hablar de esto. ¿Por qué? Pues un poco para situarnos, ¿no? O sea, porque muchas veces como que perdemos también el contexto histórico o qué ha ocurrido antes y nos damos cuenta de que muchas, y luego cuando estudiamos, cuando echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que muchas de las cosas a las que le estamos intentando buscar solución, pues ya, cosas que se han hecho antes ya nos dan pistas, ¿no? Entonces yo creo que también en ese sentido pues es muy importante, ¿no? También tener siempre esto presente. Bueno, comentaros que la idea de esta presentación, lo vais a ver, son como dos partes. O sea, una parte que sería más Europa y Occidente, para que no vamos a engañar, Europa y Occidente, que es pues de lo que más se ha o de lo que más he estudiado y hay un montón escrito y bueno, pues me ha resultado fácil, ¿no? Buscar esta información. Y luego vamos a ver otra parte que la reduzco a lo que sería la parte, o sea, la parte de Ecuador. O sea, vamos a empezar con, bueno, el Tahuantinsuyo, ¿no? Los incas, no me voy a ir a Centroamérica ni a la parte, o sea, no voy a ir a Centroamérica, ¿no? O sea, voy a estar sola parte en la parte de Sudamérica y luego nos centramos en Ecuador, ¿no? En la etapa colonial y después de la colonia hasta nuestros días, ¿vale? O sea, esa va a ser la idea. Ya os digo, bueno, ya os he avisado, pues la verdad es que hacer este ejercicio de búsqueda no ha sido fácil porque, para empezar, no me he encontrado manuales de educación física y discapacidad que hagan un recorrido histórico. Eso para empezar. De hecho, he tenido que ir a otros manuales, a otros libros. Cuando veamos la historia de la colonia, en verdad me he tenido que ir a un libro de historia de la educación en la colonia. No un libro de historia de la educación física en la colonia, ¿no? Para que os hagáis una idea. O cuando veamos la parte, una etapa que es muy curiosa, ¿no? La etapa de 1925 a 1948, por ejemplo, eso, pues me he tenido que ir a un libro de Sonia Fernández Rueda, que era, ahora os mostraré también la portada, lo tengo por aquí. Y bueno, he tenido que ir recogiendo de aquí y de allá, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí que vamos a ver un poco, pues, o sea, o en general, sí que yo creo que se va a quedar la idea, ¿no? De cómo ha evolucionado esta educación física y el tratamiento de la discapacidad, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a empezar de la antigüedad muy antigua, ¿no? Pues hace 5.000 millones, 5.000 años antes de Cristo, ¿no? 4.000, 3.000 antes de Cristo. Bueno, básicamente en la antigüedad las dos visiones que había, pero a ver, esto creo que se ve bien, ¿no? En la antigüedad creo que así se ve mejor. Básicamente las dos visiones que había, bueno, pues era esta, ¿no? De la minusvalía era la concepción mítica, eh, relacionada pues con todos los dioses, el esoterismo, etcétera, etcétera. Y luego una parte más científica y natural, pero que al principio pues también va unida a esa concepción mítica. O sea, eso es algo eh, que no se puede evitar. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque en esta etapa de la historia, todo se explica a través de los dioses. Bueno, en esta etapa de la historia, ¿quiénes eran los dioses? Pues eran los animales, ¿no? Era pues el lobo, el jabato, etcétera, ¿no? El ciervo, ¿no? Con Osiris, que ahora lo veremos, esos eran los dioses. Luego, en la Edad Media, bueno, sobre todo a través de la antigüedad, o sea, a través de Grecia y tal, esos dioses pasan a ser los elementos de la naturaleza, ¿no? Los animales, pero también los elementos de la naturaleza, ¿no? El mar, los truenos, ¿no? Con Zeus, Poseidón, etcétera, y luego pasa a ser, pues, una forma más humanoide, ¿no? Como pasa a ser, los dioses, ¿quién pasa a ser? Pues el dios, ¿no? El dios cristiano, Mahoma, Alá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el recorrido que se va haciendo. Entonces, es muy difícil al principio pues, separar el tema de las enfermedades, de las discapacidades, con el tema de lo místico, ¿no? Pero sí que se puede diferenciar, ¿no? Eh, sí que se puede diferenciar porque ya había pues, algunos pensadores, o todo filósofos, que se dedicaban pues, a esto, ¿no? Como Hipócrates, que ya pues, le daban vueltas a esto, Galeno, etcétera, que ya le daban vueltas a esto, ¿no? De qué manera no tenemos solamente que poner nuestra confianza en un Dios que nos va a curar
por hacer algún tipo de sortilegio o hechizo, sino que también tenemos que ver, bueno, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona, pues estos remedios que le podemos dar al cuerpo humano o diferentes tratamientos, ¿no? Pero tener esto presente porque, aunque parezca que no, esto nos ha perseguido hasta nuestros días. O sea, esto que os estoy presentando, que diréis, esto hace mucho tiempo. No, no, hoy en día lo puedes ver en España, lo puedes ver en Estados Unidos y lo puedes ver en Ecuador. Sabéis que hay mucha gente que se hacen llamar chamanes o brujos o etcétera, que te dicen, mira, que te voy a hacer esto y te voy a curar el mal de ojo, o te voy a hacer lo otro y te voy a conseguir novia, o te voy a curar tal. O sea, eso es algo que lo estamos viviendo. Aquí yo lo he visto, no he participado de ningún rito de esto, pero sí que he visto los carteles. En Estados Unidos esto mueve mucho dinero y en España pues también te os comento que también. De hecho, hoy en día, ya os digo, lo estamos viviendo. Una anécdota. Una anécdota entre algunas de las que tengo, pero bueno, una anécdota que siempre la cuento cuando cuento esto. Cuando estaba en el gabinete psicopedagógico, pues nada, nos contó el que lo llevaba, el director, pues nada, que una vez vino una señora que su niño tenía autismo y nada, pues no se podía hacer nada con él, pues tiene un autismo y ya está, pues autista. Y nada, y un día llegó la señora y le dijo, mira, he encontrado un chamán en el norte de África que me va a curar al niño. Y le dijo, y entonces, bueno, dice, te lo cuento para que lo sepas. Y le dijo, bueno, vale, pues nada, ves. Y cuando vuelvas, pues me dices qué tal. Y claro, yo cuando me contó esto le dije, pero entonces, ¿para qué estamos aquí? Se supone que aquí estamos aplicando el método científico, etcétera, etcétera. Y ahora le dices a esta señora que se vaya al norte de África. Y dice, mira, esa señora se va a ir al norte de África o al fin del mundo para curar a su niño, ¿no? Y ante eso, bueno, pues no podemos hacer nada. O sea, esto es un poco también para que veáis ese, pues no sé, ese sentimiento tan fuerte, ¿no? Que tiene una madre con un hijo pues eso, de que quieres que te cures, ¿no? Entre comillas, a toda costa, ¿no? Y haces cualquier cosa. Bueno, pues para que veáis que esto pues aún nos persigue, ¿no? En nuestros días. Es algo que, pues, como está. Bueno, en la antigüedad, en el Oriente Medio, pues surgieron diferentes culturas, diferentes pueblos, uno de ellos es Mesopotamia. Bueno, esto es un pueblo igual como casi todo, ¿no? Teocrático, basado en la figura de Dios, que más o menos se extiende pues, por esos años, 1700, 1560. Y bueno, igual, ¿no? Pues la cultura, dioses, magia, esoterismo, chamanismo y la medicina, bueno, pues como hemos visto, pues hay una relación entre una relación entre magia entre la medicina, la magia y la religión, ¿no? Y fíjate, ¿no? Que hasta qué punto, bueno, pues el paciente tenía que aceptar su culpa y entonces ya podía ser liberado, ¿no? De estos males que le aquejaban, ¿no? Porque se entendía que esta persona tenía como un mal interior, ¿no? Como lo que se le llama hoy a lo mejor que te han ojeado, ¿no? Que, bueno, esto creo que es más en Esmeralda, no sé si aquí en la costa, no sé si en Quito también se dice lo de que te han ojeado, pero, pero eso, ¿no? Como que tienes algo dentro, ¿no? Y que te lo tienen que quitar, ¿no? Pues eso. Y bueno, la diosa Ninurta y su esposo Gula son los que diagnostican a la enfermera y entonces por de pedir a otros dioses que los sanen. Estos dios Ninurta y su esposa Gula, estos son los dioses que en algunas veces aparecen en algunos elementos de la medicina, como por ejemplo se suele representar con el bastón y la serpiente, que esto seguro que lo habéis visto. Y bueno, al final, bueno, esto es interesante, ¿vale? La idea, en esta época, la idea es, fijaos, rehabilitar al individuo y prepararlo para la otra vida, ¿vale? Esto es una idea que luego persigue a los egipcios. Esto es una idea que persigue también a los egipcios. Esto es importante, ¿no? O sea, fijaos la idea de, la idea de rehabilitar al individuo, o sea, en el individuo que tiene, bueno, pues que está malo, que está enfermo, y tenemos que rehabilitarlo, ¿no? Para prepararlo para la otra vida. O sea, no se le deja atrás, ¿vale? O sea, no se le deja atrás, sino que se le intenta integrar en la sociedad, ¿no? Para tener unos conceptos más de nuestra época, ¿no? Entonces, esto es importante porque, fijaos, esto es importante
porque una de las visiones que tenemos, sobre todo de las épocas antiguas, y ahora cuando veamos lo de Grecia lo vais a ver, es que como que parece que no se respetaba ni la vida, ni a las personas, o que se les dejaba de lado, que había esclavos, que tenían que hacer las pirámides, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro, y realmente Mesopotamia, en Egipto, en la que vamos a ver aquí ahora en Babilonia, en todos estos sitios realmente sí que había una idea, ya lo vamos a ver cuando vemos el código de Hammurabi, sí que había una idea de rehabilitar a la persona y que la persona se quede con nosotros y de que esa persona siga viviendo entre nosotros, ¿no? O sea, que esto igual nos estamos imaginando un poco la idea de inclusión, ¿no? O sea, una protoidea de inclusión, ¿no? De decir, bueno, no lo apartamos, sino que tiene que insertarse en la sociedad. Los egipcios era parecido. Igual, también creían en, bueno, lo teocrático, ¿no? El rey era Dios, era el que mandaba. Y bueno, de hecho el rey lo que hacía era, tenía culto a Dios, ¿no? O sea, cultivaba según qué dioses, ¿no? Había algunos dioses en Egipto. Esta cultura se preparaba, toda su vida era trabajar para prepararte para la otra vida. Tenías que comprar lo que ponga aquí, el libro de los muertos, y entonces ya te podías preparar, ahorrando tus pertenencias, luego te tenías que embalsamar y entonces ya te enterrabas con tus cosas y entonces pues ya ibas a la otra vida, ¿no? Básicamente el dios que te pasaba al otro lado en barca era Osiris. Esto sonará la fábula del barquero que te pasa de un lado a otro, que se utiliza mucho, que lo utilizan los griegos. Bueno, pues esto viene de Osiris en realidad. Y fíjate lo mismo, ¿no? El sujeto tiene que manifestar sus culpas, ¿no? Y se le perdona y va a la otra vida. Fijaos esto qué importante es. Igual que en Mesopotamia, la idea era trascender. O sea, esta vida está bien, pero lo que importa es la siguiente, que es donde empieza la fiesta, ¿no? O sea, aquí bien, pero tenemos que trabajar y es un rollo, pero la siguiente vida es cuando lo vamos a pasar bien de verdad. Entonces, fijaos, la idea era pasar a la otra vida. Entonces, claro, estas minupalías, estas enfermedades, todo lo que tenías, la idea era, bueno, vamos a curarte, vamos a curarte, sigue viviendo y ya está, y no pasa nada. Y cuando llegues a la otra vida, bueno, pues se te acabarán los males. Entonces, claro, realmente no importaba tanto, pues eso, qué minusvalía o qué enfermedad tuvieras, sino esa adoración a Dios que iba a permitir que te curaras y que trascendieras, ¿vale? Entonces, fijaos, fijaos, bueno, sobre todo para que veamos el contraste que no lo vamos a encontrar luego con Roma o Grecia, donde ya las cosas se tuercen. Pero fijaos aquí al principio que eran sociedades como muy inclusivas, vaya, muy inclusivas. Fijaos, esto también se representa en el código de Hammurabi. Esto es un código con una serie de leyes que se encontró pues, en 1750 a.C., donde el rey de Babilonia, que no me acuerdo si se llamaba Urku, no lo he puesto, creo que era Urku o algo así, pues nada, su dios Marduk le dice cuáles son las leyes que tienen que regir Babilonia bueno, y el resto de países, vaya, porque también tiene ahí como parte de derecho internacional, ¿no? Dentro de este código. También, igual, siempre se ha dicho que aquí se defiende el ojo por ojo, y es cierto que a veces, pues, hay alguna ley que es, si cortaras la mano de tal, se te cortará la mano, si sacaras el ojo, se te sacará el ojo, cosas así. Pero sí que este código presenta una idea de legalidad que es universal. De hecho, al principio del código, el rey de Babilonia dice algo así como se me glorifica porque yo soy capaz de proteger al viudo, al huérfano, a la viuda, al huérfano, al que no tiene familia, al esclavo, etcétera, ¿no? O sea, hay una idea de, oye, tenemos que proteger a la gente que menos tiene. ¿Quién tiene menos que un huérfano o que una viuda? ¿No? Pues a esa es la gente que hay que proteger, ¿no? Y el código, aparte que protege también la propiedad privada y protege, y de hecho el esclavo es entendido como propiedad privada, etcétera, pero sí que tiene una idea muy, muy amplia, ¿no? Y muy universal de lo que tiene que ser esa protección. O sea, no solamente se protege a las personas importantes, sino que también protege a los débiles. Ojo, ¿eh? Esto es una cosa que, bueno, eh, tenerla en cuenta, o sea, sí que eso, que no lo quedemos como idea, que lo tengamos en cuenta, porque luego tiene que ver pues, con todo lo que vamos a ver, ¿no? De inclusión, y yo creo que nos va a hacer verlo desde otras perspectivas, ¿no? Como, fijaos que siempre la historia de la educación o la historia de cualquier cosa siempre se suele ver como un avance, ¿no? Hemos ido de nada a y ahora lo tenemos todo, ¿no? Hemos ido como hay una línea, ¿no? Hay una linealidad en la historia
donde al principio pues teníamos ideas muy pequeñas, muy limitadas de lo que era la vida y ahora, bueno, pues ahora tenemos ideas más complejas y tal. Y no es así, o sea, la historia ha ido dando altibajos. Y aquí lo podemos ver, o sea, aquí podemos ver un momento de la historia donde, bueno, pues había unas leyes universales que sí que amparaban, ¿no?, a muchas personas. Eh, Efectivamente, por ejemplo, cuando revisamos el código de Hammurabi, sí que nos encontramos mucho, por ejemplo, nos encontramos alusiones a las personas con discapacidad, ¿no? Nos encontramos alusiones a personas con enfermedades y así, ¿no? Al huérfano, al desvalido, pero no con discapacidad. Es un término, bueno, no sé, no se utilizaba, ¿no? Pero bueno, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, fijaos, si uno toma una esposa y si una enfermedad se apoderó de ella, si él desea tomar otra esposa, la tomará, pero fíjate que la esposa tendrá que vivir en casa y sea sustentada. Si la mujer, por motus propio, no se quiere quedar en la casa, se le devolverá el dinero que aportó en su dote, ¿no? Cuando en su noche de novias, y entonces volverá a su casa. Fijaos, ¿no? Cosa que, qué protección se le está dando a las, pues a las personas, ¿no? Fijaos, bueno, fijaos que hoy en día, pues eso, pues hay algunas leyes, ¿no? Que aún nos estamos preguntando, ¿no? Cómo proteger, por ejemplo, a las personas, a las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. Y fijaos aquí que ya se daba protección de principio, ¿no? Oye, que el marido tal te tiene que mantener, que no, pues no pasa nada, que te vas a tu casa. Bueno, bueno, en la antigua Grecia la cosa ya se tuerce un poquito, sobre todo con Esparta y Atenas. Los griegos empiezan a darle al coco, empiezan a filosofar un poco más fuerte y vaya, perdón, empiezan a tener una sociedad, bueno, clasista, cada vez más clasificada, porque, bueno, pues sí que ya empiezan a ver ya no solamente el emperador o el rey, sino que empiezan a ver, bueno, pues un grupo de políticos, un grupo de filósofos, ¿no? Que son de alguna manera los que también tienen las ideas y tienen el poder, empiezan a haber un gran grupo de esclavos, empieza a haber ejércitos militares fuertes, ya los había antes, pero aquí empiezan a especializarse. Como muchos sabéis, en Esparta, bueno, siempre se estudia el tema de la educación militar, ¿no? Que sabéis que bueno, los niños, bueno, los sujetos prácticamente pasaban toda su vida dedicado al Estado, ¿no? O sea, el Estado era el punto, o sea, lo más importante. Y fijaos, hasta los 7 años, educación con la madre, a partir de los 30, pues hasta los 30, ¿no? Una formación muy castrese, muy militar, ¿no? Bueno, no sé si estáis escuchando a mi hijo llorar, disculpad, ¿vale? Nada, está bien. No es que digo, si lo estáis escuchando llorar, que sepáis que está bien, nada, está con sus cosas. Así que, disculpa si a lo mejor molesta, pero bueno, nada, ya se ha callado. Bueno, em, bueno, en Atenas sí que no tienen una educación tan castrense, pero sí que hay un culto a la belleza, bueno, un culto al cuerpo, o sea, un culto a lo que sería el cuerpo, ¿no? Como cosa física, terrenal, y un culto también a lo que sea la mente, a esas ideas, ¿no? A esas ideas. ¿Esto qué ocurre? Este culto al cuerpo y este culto a las ideas, claro. ¿En qué posición deja a las personas con discapacidad esto? Pues una posición muy mala. Porque si no tienes un cuerpo atlético o preparado para la guerra o un cuerpo que se vea bien, ¿no? A los ojos de resto. Bueno, ya sabéis que en esta época ya se hacían esculturas donde bueno, pues se podían ver muy bien, ¿no? Cuáles eran las medidas, por así decirlo, las medidas excelentes, ¿no? De la persona musculosa, ¿no? Con buen torso, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, pues quien no entra en ese canon no tiene lugar en la sociedad. Pero es que igual con la persona que no pudiera pensar con normalidad, ¿no? O que no tuviera todas sus facultades, eh, pues, al máximo de su potencialidad, ¿no? O sea, una persona que no fuera capaz de reflexionar, de opinar en la polis, ¿no? En el ágora, pues eso, para tratar de política, para tratar los asuntos de Estado, pues no servía tampoco. Entonces, bueno, fija lo que decían Platón y Aristóteles, por un lado, pues eso, Platón sea eso, que el débil pues no puede entrar en la República. Esto es algo que lo podemos ver en el libro de la República de Platón.
bueno, en la República de Platón, pues Platón pues desarrolla una utopía, ¿no? De cómo puede ser esa república perfecta. Y Aristóteles, bueno, ahora mismo no me acuerdo en qué texto Aristóteles, pero igual él sí que hablaba de, bueno, que los niños deformes directamente pues no valían, no valen para la sociedad. Porque además es que el Estado se tiene que sostener en estos sujetos, o sea, en estos sujetos válidos. O sea, un Estado débil cae. O sea, un Estado débil lo pueden gobernar los persas y no se aguanta en el tiempo, ¿no? O sea, tiene que haber un Estado fuerte. Bueno, por suerte también en esta época, también se desarrolla empieza a desarrollarse la medicina, lo que os he comentado antes. Y bueno, en este caso Hipócrates, pues sí que tiene esta idea, ¿no? De desarrollar una medicina para el cuidado del cuerpo, el cuidado de las funciones que tengamos habilitadas y esta ausencia de daños, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Que no tengamos que sufrir, ¿no? Esto, bueno, lo podemos ver en el juramento hipocrático. Y, y nada, bueno, estamos avanzando muy rápido, ¿no? Ya sabéis que después de Grecia, los romanos cogen las ideas de los griegos, cogen sus dioses, lo cogen todo, cogen su filosofía. Y fijaos que aquí en Roma ya la cosa se empieza a torcer, ya se empieza a torcer en Grecia. Aquí en la cultura romana igual, sabéis que la cultura romana, pues, romana era una cultura también pues, muy militarizada, muy castrense, ¿no? Bueno, llegó a formar un imperio pues gracias al ejército que pudo desarrollar. Y bueno, fijaos, pues hay una crueldad con el desvalido, con el impedido, con el discapacitado fuerte, ¿no? E incluso eso se producía el infanticidio de los niños recién nacidos, los abortos empiezan a ser casuales. eh, y bueno, bueno, pues es una sociedad y que igual, o sea, que recoge lo de la antigua Grecia, pero además lo intensifica, ¿no? Intensifica esa idea de un Estado fuerte pues, para garantizar la seguridad de todos, ¿no? Esta idea de todos tenemos que ser fuertes para asegurarnos entre todos para que nadie nos pueda conquistar. Aquí la familia tiene mucha importancia, igual que en Grecia es el Estado el que tiene el que se le da mucha importancia. Pues aquí es el núcleo familiar el que empieza a ganar, el que empieza a ganar, pues, eso, importancia. Bueno, y nada, aquí en Roma, pues podemos ver la patria potestad, donde el padre, bueno, pues puede hacer lo que le diera la gana, ¿no? Con el niño. eh, Podía hacer lo que le diera la gana, podía venderlo, podía darlo al circo romano. Si tenía alguna discapacidad, era libre de poder asesinarlo, no había ningún problema. Bueno, fijaos una cosa que, bueno, durante todo este tiempo, durante Grecia, sobre todo en Grecia y al principio del Imperio Romano, se empieza a desarrollar el cristianismo, como bien sabréis. Que de hecho, bueno, el cristianismo que tiene sus raíces, ¿no? En los dioses egipcios, la religión mitral, ¿no? Y en los judíos. Y bueno, pues los cristianos consiguen, bueno, se montan o sea, son una religión, hacen una religión, ¿no? Con la figura de Dios, la figura de Jesús, que es el Mesías, ¿no? Se dividen de los judíos y empiezan a ganar mucho poder dentro de Roma, ¿no? Empiezan a ganar mucho poder a partir de, bueno, sí, creo que lo pongo por aquí. Ah, sí, creo, a partir del siglo IV, bueno, los cristianos empiezan a ganar mucho poder. Bueno, antes estaban perseguidos y luego se les reconoce como una religión, empiezan a coger puestos dentro de lo que es el Estado romano y empiezan pues, a ser muy valorados. ¿Qué pasa con los cristianos? Que tienen una idea de la sociedad donde hay que cuidar y donde hay que tratar bien, hay que cuidar y no hay que dejar sufrir pues al vulnerable, al pobre, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, esto se puede ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y bueno, aquí en Ecuador sabéis que es un país muy cristiano, ¿no? O católico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar? Entonces yo creo que esta idea la tenemos, ¿no? Entonces, fijaos, ya algunas cosas cambian. El niño ya tiene alma, ojo, el niño ya tiene alma, el niño hay que defenderlo. eh, las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Tienen como una especie de halo, ¿no? Que los sitúa cerca de Dios o de alguna manera Dios se apiada más de ellos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues fijaos, Justiniano, que además dio paso a los cristianos, pues también desarrolla cambios legales en favor de esto, ¿no? De estas personas disminuidas, ¿no? Estas personas disminuidas, con déficit, etcétera.
Bueno, bueno, no vamos a tampoco a adentrarnos más en esto, es simplemente pues, también para que veamos un poco el panorama, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos, aquí la Edad Media es un poco, o sea, siguen las ideas de los romanos, el cristianismo sigue estando muy vigente, de hecho muchos de los reyes son cristianos, ¿no? El Sacro Imperio Romano, los visigodos, etcétera, se pasan al cristianismo, etcétera. Entonces, bueno, sí que en la Edad Media se mantiene esta idea, ¿no? Esta idea de cuidar al pobre, de cuidar al desvalido, de cuidar al impedido, etcétera. Y, y bueno, y luego aparte también se cuida y además desde las iglesias y sobre todo desde los monasterios, con monjes y monjas, etcétera, fueron también los que cuidaron de todas estas personas, ¿no? Si antes sí que estaban como pues, más desamparadas, con la llegada de la Edad Media, el desarrollo pues, de los monasterios, de los conventos, etcétera, sí que se da cuidado, ¿no? a estas personas. Igual se les cuida, a ver, igual se les tenía, no se les tenía, o sea, eran personas pues para la sociedad apestados, ¿no? Pero sí que desde esta vertiente de la religión, pues sí que había ese cuidado, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se sigue con esta defensa del niño y del aborto, ¿no? Desde esta perspectiva religiosa. Claro, fijaos, esto es importante, ¿no? Si nos acordamos, Jesús era pobre. Jesús viene de familia humilde. Entonces, claro, hay una relación, ¿no? Entre los pobres, bueno, ya sabéis, ¿no? En la Biblia señala eso, ¿no? Los pobres de, de solemnidad, ¿no? Heredarán la tierra, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un intento por cuidar esto, ¿no? Por cuidar de los pobres, del desvalido, de las personas con discapacidad, pero, bueno, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de que Alfonso X el Sabio en el año 1000 establece una serie de leyes muy innovadoras. eh, por ejemplo, fijaos, ¿no? La partida quinta dice: ni los mudos ni los sordos pues obligados a tales pleitos, porque los mudos no pueden preguntar ni responder. O sea, y hay una defensa, ¿no? O sea, y hay una defensa o sea, se ve una defensa, ¿no? de estas personas, de estas personas con discapacidad. O sea, no se les deja a su buena aventura. Y fijaos, bueno, a diferencia de cómo pasaba antes en la antigüedad, sí que ya se les empieza a identificar. Y hay mudos, y sordos, y personas pues eso, ¿no? Cojos, lisiados, mancos, etcétera, ¿no? Bueno, que decir que Alfonso X el Sabio también fue cristiano. Bueno, igual es una época muy convulsa. Allí también era un poco una época donde, bueno, pues quien sobrevivía también un poco, quien tenía los recursos para poder sobrevivir. Y aparte fue una época donde, como sabéis, pues se desarrollaron algunas enfermedades, ¿no? Como la peste negra. Pues imaginaos, ¿no? Si a todos los males pues tenemos una peste negra, ¿no? Que de repente asola a una parte de la población, pues fijaos. Em, igual, igual que había, o sea, igual que desde la religión se defiende estas cositas, sí que nos encontramos a mitad de la Edad Media una serie de elementos que se aglutinan alrededor de los preceptos de la Santa Inquisición y que tiene que ver con el tema de la brujería, con el chamanismo. O sea, todo eso era perseguido, todo eso era herejía, ¿de acuerdo? Todas estas prácticas que en una antigüedad pues eran bien vistas, hoy en día todo lo que se salía también de esta religión pues era mal visto, ¿no? Hechicería, brujería, aquí empiezan a aparecer las ideas pues, de las brujas, ¿no? Etcétera. Y entonces pues esto era pues mal visto, ¿no? Entonces, bueno, también cualquier cosa que se saliera de los cánones de la iglesia, pues entonces era visto como una señal del diablo, ¿no? Que siempre está detrás de estas brujas y de estos chamanes, como una señal del diablo que lo que hace es, pues eso, que quiere pervertir el corazón de los hombres buenos, pues eso, a través pues con diferentes enfermedades, ¿no? Pues imagina, ¿no? Pues antes la epilepsia y todo este tipo de enfermedades seguro que eran vistos bueno, pues como si te poseyera el diablo. No, una persona que tuviera una enfermedad mental, pues era eso, como que le está poseyendo el diablo o alguna entidad maligna. Y bueno, fijaos por aquí algunas ideas, ¿no? A las personas idiotas, ¿no? Bueno, personas idiotas son las personas con discapacidad intelectual.
bueno, pues o se encerraban en cárceles. De hecho, fijaos, ya había una delimitación, el idiota era, ya no se podía razonar con él y bueno, igual tenía que ser encerrado. Empieza a surgir la figura del lunático. El lunático es esta persona, esto tiene que ver pues con la idea, ¿no?, de que miras a la luna y te vuelves loco. eh, pero que bueno, que va por momentos, ¿no? En algún momento está loco, otros momentos tiene algún tipo de lucidez. No sé si habéis visto los dibujos de los Looney Tunes, pues Looney, lunático, de luna, pues viene de esta idea, ¿no? Bueno, para que veamos un poco también dónde se empiezan a originar todos estos mitos, ¿no? Bueno, claro, estaréis preguntando de la educación física. Bueno, aquí no había educación física, o sea, eh, no hay una escuela, hay un sistema de escuelas, la educación era solamente en los centros, en los monasterios, y la educación se basaba en las 4 reglas: sumar, restar. O sea, sumar, restar, saber leer, ¿no? Para los nobles, pues sí que tienen, o para los monjes, sí que tienen una educación pues más relacionada con la filosofía, ¿no?, que nos había dejado en la antigua Grecia, la política, ¿no?, las leyes políticas que nos habían dejado los griegos y los romanos, pero la educación física no es algo que tenga relevancia, pero sí que en esta etapa de la Edad Media, bueno, pues hay un tipo de educación que es la educación caballeresca, ¿no?, que te formabas para caballero y bueno, pues esa era la educación física mejor de la época, por señalarlo, ¿no? Pero vamos, no había una relación entre educación física y discapacidad, vaya. Pues si os estáis preguntando, ¿no? Bueno, nada, esto una anécdota, ¿no? Bueno, en 1534 se podría decir que este era el primer test de inteligencia, ¿no? Se dirá que es tonto e idiota aquel individuo que sea incapaz de contar numerar hasta 20 peniques. Bueno, no es el primer test de inteligencia científicamente validado, ahora lo veremos, ese fue el de Simon y Binet, que trabajaron más adelante, ¿no?, en 1915 por ahí. Pero bueno, sí que ya empieza a haber una idea bueno, de cómo clasificar, ¿no?, a las personas. O sea, ya empezamos y ahora lo veremos con el Renacimiento, sí que hay una idea de centrarnos en la persona para ver, bueno, por de qué manera o lo podemos educar o ver de qué manera podemos incluirlo en la sociedad, ¿no? En esta parte, esto se ve mejor en esta parte, ¿no? Fijaos, cuando dejamos la Edad Media, nos introducimos en el Renacimiento. En el Renacimiento es una manera de volver a las ideas de la antigua Grecia, pero ojo, que ya no se pone tanto ya se pone más el foco, ya no tanto, por ejemplo, en los dioses, no se pone tanto el foco en Dios, sino ya se empieza a poner foco más en la persona, en el ser humano, ¿no? Bueno, en el ser humano en general. Entonces, bueno, esto sí que es un cambio de perspectiva, ¿no? Porque volvemos a las ideas maravillosas que nos dejan los griegos, pero ya no nos centramos tanto en la figura de los dioses o de Dios, sino nos centramos más en la figura del ser humano, que esto es lo que nos va a perseguir hasta nuestros días, ¿no? Poner al ser humano en la centralidad y que todo sea todo venga y todo salga y todo sea para el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, todas las ciencias se engloban pues en esta dirección, ¿no? Y sí que, claro, efectivamente, cuando nos empezamos a preguntar por el ser humano, pues nos preguntamos por qué educación o qué tipo de personas y qué tipo de discapacidades pues van surgiendo. Entonces, bueno, aquí os pongo algunos hitos que sí que hay algunas experiencias a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Esto sí que tiene sobre todo, ahora lo vamos a ver, en el siglo XVIII, pues tiene un mayor empuje, un mayor auge, pero bueno, pues aquí van surgiendo algunas experiencias con sordomudos, para personas disminuidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto, a ver, esto era sobre todo para personas, no, esto no estaba democratizado, esto solamente era para un tipo de persona, ¿no? Un tipo de sujeto que tendría, bueno, pues unas condiciones de vida aceptables y era quien se lo podía pagar, quien podía recibir estas ayudas de estos pedagogos o de estos médicos que lo quisieran tratar, ¿de acuerdo? Pero no es algo que llegaba a la población, ¿vale? O sea, era simplemente para las personas que tenían un cierto estatus, ¿de acuerdo? Esto sí que luego cambia, creo que ahora lo pongo por aquí, por ejemplo, Montessori, de todos los pedagogos de la Ilustración que muchas veces se les suele señalar y que realmente, bueno, pues hay que ser un poco más críticos, pero Montessori, por ejemplo, sí que trabajó con personas con discapacidad y con personas, o sea, con niños con discapacidad y con
y con niños en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por así decirlo, de contextos socioculturales no tan favorables. No, como por ejemplo Rousseau, Pestalozzi y otra gente que sí que trabajó pues, más con chicos, bueno, por de alta cuna, ¿no? Con gente de la nobleza, ¿no? O casi de la nobleza, o burgueses. Bueno, nada, fijaos, algunos hitos, ¿no? George Philip Hasdorf crea una tablilla para que pudieran escribir los invidentes, pero bueno, esto es lo que sería pues un protolenguaje de lo que luego inventó Louis Braille, que lo pongo aquí. Braille, ¿sabéis que inventó el lenguaje Braille, el sistema Braille, para que los invidentes pudieran leer? ¿Cómo leer? Creo que estamos todos familiarizados, ¿no? Con el sistema Braille, ¿no? De puntos. Bueno, pues se inventó por esta época. Bueno, fijaos, bueno, aquí esto también es importante. Luis Vives, Luis Vives, que no me acuerdo si fue catalán o español, creo que fue catalán, bueno, español en general, él escribe, o sea, él escribe sobre, o sea, es el primero que escribe sobre los pobres. Y sí que desarrolla unas ideas, en este libro desarrolla unas ideas, que bueno, es un libro antiguo, pero sí que desarrolla unas ideas que luego hoy nos han venido persiguiendo, ¿no? Como la idea de, pues de que había que asistir al pobre, que había que asistir al que no tenía nada, o un poco lo que hemos contado antes de Hammurabi, ¿no? Pero sí que hacía hincapié, ¿no? O sea, ya no solamente en un nivel pues, de nobles, de burgueses, sino que había que intentar pues, desarrollar una educación para todos, ¿no? Una educación para todos, ¿no? Y no solo que estuviera, pues que se remita a ciertas casas o a ciertos espacios religiosos, ¿no? Que también pues, aún los conducían, sino también, bueno, pues en todos los espacios, hospitales, asilos, orfanatos, ¿no? Donde están los niños huérfanos, etcétera, ¿no? Bueno, es una idea, son ideas que van surgiendo, ¿no? Como veis, esto, bueno, pues son ideas que sobre todo giran en torno a la idea de empezar a tener en cuenta al ser humano, ¿no? De tener en cuenta al ser humano, no como ser místico, nada de eso, sino como ser humano que tiene que estar en una sociedad, que tiene que estar, que empieza a tener, que se empieza a pensar en una serie de derechos, en una serie de responsabilidades, que tiene que participar con el resto, ¿no? Para poder organizar esta sociedad. O sea, son estas ideas las que se van generando, que luego tienen su eclosión, pues, como bien sabemos, ¿no? Con la Revolución Francesa, con los derechos del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que aquí en el Renacimiento y llegando a la Ilustración, pues se van desarrollando. Bueno, nada, aparece una serie de pensadores, Bacon, Hobbes, Locke, Newton, Hume, diferentes ramas, pero sí que de alguna manera estas personas lo que van poniendo es el foco en el tema de la ciencia, ¿no? Que luego también nos va a servir mucho a la hora de entender la discapacidad. O sea, ya no solamente tenemos que, pues eso, basarnos en la experiencia, sino también en lo que será el método científico que luego desarrolla Comte, ¿no? Más adelante, pero bueno, aquí ya se empieza a dar vueltas a esto del método científico, ¿no? Y la necesidad de tener evidencias para poder decir, bueno, pues qué personas tienen discapacidad, cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto que luego con la llegada del positivismo y con Auguste Comte, sí que hay una idea por de cuantificar, de medir, de intentar agrupar, ¿no? a todo, ¿no? La sociedad en general, pero también a las personas con discapacidad, que eso luego tiene mucho calado, ahora lo veremos, ¿no? Cuando se desarrollan los test de inteligencia. Bueno, como os comentaba, pues la educación se centra sobre todo en el individuo, en la persona, es el individuo el que se tiene que desarrollar, es el individuo que es capaz de doblegar a la naturaleza, es capaz de inventar esto y de inventar lo otro, es capaz de navegar, es capaz de hacer cualquier cosa y entonces todo tiene que ir dirigido a él. ¿De acuerdo? Em, bueno, estos autores igual ya sonarán, ¿no? Sobre todo, bueno, desde la vertiente educativa, bueno, Condillac y Locke no tanto, bueno, Locke es filósofo, Condillac no tanto, pero Rousseau, Pestalozzi y Froebel, de hecho, luego veremos que muchas de las ideas de Pestalozzi y de, bueno, y otro autor que no pongo aquí, Gerba, llegaron a Ecuador, ¿no? A principios del siglo XX. Bueno, luego lo veremos. Bueno, esto aquí son ejemplos de una educación pues eso, muy centrada eso, en el individuo. Rousseau, por ejemplo, decía que el individuo era como un salvaje, ¿no? Que hay que adoctrinarlo.
en la sociedad, ¿no? O sea, que incluirlo en la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues con estas ideas, bueno, pues hay otros hitos. Por ejemplo, John Down, esto no sonará, el síndrome de Down, bueno, pues el síndrome de Down, el primer sujeto el primer médico, ¿no? que desarrolla una descripción del síndrome de Down es John Down, que él, bueno, él hablaba de que las personas con síndrome de Down, que tenían rasgos mongólicos, que no son normales, etcétera, ¿no? Pero bueno, hace una descripción como muy general, ¿no? Para que podamos entender, pues, cómo es esta patología. Claro, fíjate, cuando él describe a las personas con síndrome de Down, pues dice eso, ¿no? Que tienen rasgos mongólicos, parecidos a lo de Mongolia en Asia, a las personas de Mongolia en Asia, o dicen que son subnormales, ¿no? Señalando pues que tienen una capacidad intelectual debajo de la normalidad. Nada, esto siempre lo señalo porque em, o sea, claro, antes se hacían descripciones, se utilizaban una serie de términos que hoy nos parecen despectivos, ¿no? Que parecen insultos, subnormal. Bueno, en España es un insulto muy fuerte y aquí creo que también. Pero bueno, fijaos que antes, bueno, pues intentaban buscar a ver cuál era el concepto idóneo, ¿no? Pues para poder definir esta o la otra discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, más o menos a partir de aquí, ¿no? Siglo XIX, se dice, bueno, que nace la educación especial. Bueno, eh, sí que nace como a lo mejor esa idea, ¿no? Esa idea diferenciada, ¿no? Esa idea diferenciada ojo, ya no podemos eh, tratarlos a todos por igual. Tenemos a alumnos que son distintos y además que tienen unas diferencias acusadas. Y entonces, bueno, pues sí que se les señala el tema, ¿no? de la educación especial, por ejemplo, desde Francia, ¿no? Fijaos, ¿no? Aplicación de la psicología, a los estudios y a los experimentos para una educación especial, ¿no? También muy importante esta idea de la pedagogía curativa, no vamos a adentrar, pero la pedagogía curativa sí que tenía esa idea de claro, fijaos, de curar. Claro, hoy sabemos, bueno, que no se trata tanto de curar a la persona con discapacidad, sino, bueno, pues de dar un tratamiento de acuerdo a sus necesidades, a sus capacidades y a sus funciones. Pero fijaos, esta idea, ¿no? de poder recuperar a la persona, ¿no? De poder recuperar a la persona, de tenemos que hacer todo lo posible para que esta persona se vuelva a insertar en la sociedad. Esto es algo que luego también de alguna manera nos llega a Ecuador y ahora lo veremos. Bueno, no tanto, bueno, ahora lo veremos. Y bueno, aparecen alguna serie de publicaciones, ¿no? Coloquios, publicaciones sobre la educación especial. Bueno, en Alemania, para que nos hagamos una idea, bueno, pues en Alemania, Inglaterra y Francia, la verdad es que, bueno, pues eran países que además tenían, bueno, aparte de tener pensadores y de tener un Estado fuerte, tenían recursos, entonces, bueno, pues se empiezan a desarrollar, estos movimientos se empiezan a desarrollar en estos países, ¿no? Fijaos, en 1876 aparece la AMED, que es una fundación muy importante, la American Association of Mental Deficiency, y que además hoy en día siguen trabajando. Y bueno, otra serie de hitos, ¿no? En Londres, en Francia, etcétera. Bueno, esto es un poco eso, pues para que veáis un poco el recorrido, ¿no? Y cómo poco a poco pues se va teniendo pues constancia de estas diferentes discapacidades. Mira, lo que os comentaba. Sí que eso, en el siglo XX tenemos dos hitos. Por un lado, los estudios de Crowley, que están muy bien. Bueno, o sea, sí que empieza a aplicar un método más científico y luego también de Montessori, ¿no? Con la casa de Bambini, que además ella, como os he comentado, pues sí que trataba con personas con discapacidad, con personas pobres, etcétera, ¿no? Sí que los destaco porque muchas veces se destaca a otros pedagogos de Europa y bueno, y realmente, no sé, destacar a pedagogos que han trabajado con burgueses, con hombres, con alumnos que estaban bien, ¿no? Que funcionaban bien, pues a veces es como, no sé si es un buen ejemplo, o sea, quiero decir, no es que no sea un buen ejemplo, había que educar a todos los chavales, pero sí que es cierto que siempre se había dejado de lado como a las clases sociales bajas, ¿no? Y a las personas pues con algún tipo de discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues de alguna manera siempre destaco pues el trabajo de aquellas personas que de alguna manera pues miraron por los más desamparados. Y bueno, qué decir, no había un sistema escolar, no había un sistema escolar arreglado.
em, o sea, había un sistema escolar, pero la escuela de masas que hoy conocemos no existe. Era, como os he dicho, una escuela pues, muy segregada, ¿no? Nobles y el resto de gente, pues quien podía se pagaba una educación privada y quien no. O sea, pero aún la escuela de masas aún no se desarrolla, ¿no? Em, Bueno, o sea, se desarrolla no en el siglo, perdón, es que tenía la mente en el siglo XIX, en el siglo XX sí, en el siglo XX ya empieza la escuela de masas. Disculpad, en el siglo, a mitad del siglo XIX, pues aún no se podía hablar de la escuela de masas. Fijaos que con la escuela de masas, o sea, ¿qué quiere decir la escuela de masas? Que todos los niños, hay que escolarizar a todos los niños tienen que ir al colegio. Entonces, aquí ya, claro, cuando nos encontramos a los niños en el centro escolar, aquí es cuando ya sí que vemos, además muy bien, se ve pues cuál es el trabajo que tiene que hacer el docente, que puede abarcar, que no puede abarcar y qué tenemos que hacer con esos chavales pues que tienen algún tipo de discapacidad. ¿No? Entonces, nada, bueno, Alfred Binet y Theodore Simon inventaron el primer test de inteligencia para medir el coeficiente intelectual. Los test que hoy utilizamos, bueno, pues tienen su base en esto. De hecho, se han ido desarrollando y se han ido mejorando, se han ido incluyendo nuevos apartados, ¿no? Dentro de estos exámenes y son los que se utilizan hoy en día, ¿de acuerdo? Que se han ido refinando. Nada, una curiosidad, Binet era amigo de Piaget. De hecho, Binet le intentó decir a Piaget que a ver si quería meterse en esta historia y Piaget estaba más preocupado por encontrar el significado de cómo aprenden o sea, cómo aprende el cerebro, ¿no? Cómo aprenden los niños, ¿no? Entonces, él, bueno, pues se dedicó a otros estudios, ¿no? Y no tanto al tema del coeficiente intelectual, ¿no? Pero bueno, como anécdota, ¿no? Y, ¿qué os iba a comentar? El tema de los coeficientes intelectuales. A ver, em, eso, con el siglo XVIII, o sea, con el siglo XIX, con la llegada del positivismo, hay una idea, pues entonces, de que todo se tiene que medir, de que tenemos que ver de qué manera se puede organizar la sociedad mejor, pues para eso tiene que estar todo organizado, todo estructurado, todo clasificado, ¿no? Y entonces es una idea que empieza a calar, ¿no? Empieza a calar la idea de la diferencia, ¿no? Tenemos que empezar a diferenciar, pues eso, estudiantes, etcétera. Claro, hasta que no tenemos a los estudiantes en los centros escolares, no se puede hacer esa diferencia, ¿no? Porque las personas, como os he comentado, las personas que antes que se educaban, ¿no? Pues eran los que tenían dinero y no hacía falta hacer esa diferencia. Te educas, tienes dinero, ya está. Porque al final, donde nos encontramos más discapacidades, problemas, etcétera, pues en las clases sociales bajas. ¿Qué ocurre con los test de inteligencia? Los test de inteligencia, de hecho, como lo desarrolló Binet y Simón, no era tanto que siempre nos confundimos y nos pensamos, y de hecho, o sea, siempre nos pensamos que esto era como para hacer una clasificación exhaustiva de los estudiantes y ellos mismos cuando los desarrollan dicen que no, que ojo, que esto es para darnos una idea de cómo funciona el cerebro, de cuáles son los funcionamientos de los estudiantes, pero no para clasificarlos y de alguna manera, pues etiquetarlos, ¿no? Y que esto ya sea una etiqueta para toda la vida. No era su idea, ¿eh? O sea, la idea era de ayudar y de poder y de encontrar una solución lo más adecuada, pero no de segregar. Ojo, ¿eh? Que es para lo que luego, sí que, ahora lo vamos a ver, para lo que luego se utilizaron los coeficientes de intelectuales, ¿no? Más segregadores que inclusivos, ¿vale? Pero la idea de estos dos investigadores no era tanto segregar a los alumnos, sino era darles una educación adecuada, ¿vale? Eh, un poco para que se nos quede esta idea. Bueno, pues claro, a partir de aquí, cuando ya tenemos un instrumento científico validado, que además está avalado por diferentes investigadores, diferentes universidades, etcétera, etcétera, entonces, claro, aquí ya, bueno, pues creando grandes modelos, ¿no? O sea, sí, creando grandes modelos. Eh, o sea, a partir de aquí empieza la división. O sea, llega la escuela de masas, creamos un instrumento que nos permite dividir a los estudiantes, pues entonces ya está, tenemos dos modelos. Uno, para los normales, entre comillas, y el resto, para el resto, para los no normales, ¿no? O sea, luego veremos cómo los clasificamos, pero lo que sí que tenemos claro es que hay estudiantes con funcionamiento normal y otros con funcionamiento normal. O sea, esto es
lo que se pensó al principio. Hemos avanzado y ya, bueno, pues ya han cambiado nuestras ideas, ¿no? Pero al principio, bueno, pues esta era la idea. Bueno, fijaos que los alemanes siguen con su idea de la pedagogía curativa. Fijaos, esto es algo eh, bueno, pues, o sea, la pedagogía curativa, bueno, que luego se llamó terapéutica, bueno, y luego que tiene otras connotaciones, pero bueno, pues igual con esta idea, ¿no? De intentar esta recuperación, ¿no? Pero bueno, igual Estados Unidos, bueno, algunos hitos, ¿no? En Francia, bueno, fijaos, ¿no? En 1907 en España se funda la infancia normal. Vaya. Bueno, lo mismo, lo que os decía, ¿no? O sea, no se trata tanto de... bueno, estos conceptos son conceptos del siglo XX, ¿no? O sea, se está empezando a conocer todo esto y bueno, pues aún, claro, necesitamos conceptos pues para delimitar bien pues las diferentes patologías. Bueno, nada, se empieza... Bueno, esto otro hito, ¿no? Se crea la cátedra de psiquiatría infantil. Fijaos también, ¿no? Psiquiatría desde un aspecto médico, ¿vale? ¿Os acordáis? Este aspecto místico médico que hablamos al principio, pues si os dais cuenta, de alguna manera, el aspecto médico nunca deja de estar porque siempre existe esa diferencia, ¿no? Las personas sordas, mudas, etcétera. Pero sí que el aspecto místico sí que se abandona. O sea, sí que se empieza a abandonar, ¿no? Sí que se empieza a abandonar poco a poco y en vez de, y ya, una vez que abandonamos el místico, ¿por cuál lo cambiamos? Por el científico, ¿vale? Por el científico, ¿no? Pero fijaos que esa parte médica, ¿no? De la discapacidad, bueno, pues sigue estando, ¿no? Sigue estando presente. Y de hecho, bueno, pues se puede decir a lo largo del siglo XX, hoy en día no, a ver, ya en día no, pero hoy en día no ese apartado médico o esa perspectiva médica que clasifica a los estudiantes ya no está tan presente y, bueno, estamos por más presente la idea de inclusión, ¿no? Como vamos a ver. Pero bueno, fijaos, en el siglo XX, bueno, igual, pues eso, 4 grandes tendencias. Por un lado, la alarma eugenésica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si queremos conseguir, esto viene de los romanos y de los griegos. Si queremos conseguir la mejor sociedad, no podemos dejar que los más débiles se reproduzcan. Esto es algo que igual nos suena, y luego lo veremos ahora con la historia de Ecuador, pero también nos suena a lo mejor más de toda la historia de la Alemania nazi, ¿no? De la Alemania nazi, ¿no? Que buscaban el sujeto perfecto, el ario, ¿no? El sujeto perfecto, que era el que iba a sostener el país, ¿no? Bueno. Fijaos, luego también pues a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, se desarrolla pues esta idea, ¿no? De que, bueno, pues eso, hay una idiotez, una imbecilidad, ¿no? Que está en el origen, pues eso, de la delincuencia, de la maldad en las personas, de la prostitución, de la vagancia. Bueno, esto es algo que se abandonó. No sé si suena el tema de la frenología. El tema de la frenología, ¿no? Que según como tuvieras de grande o tal el cerebro, pues entonces podías ser un vago, un maleante o un asesino. Bueno, estos son estas ideas que aún estaban entre la mística y la medicina, ¿no? O sea, no se podían comprobar, pero siempre estaba esa idea, ¿no? Estaba esa idea bueno, si eres imbécil, eres un delincuente o eres prostituto o etcétera, ¿no? Bueno, una tercera tendencia, pues eso, ¿no? A lo largo del siglo XX, de atención especial, atención especializada, bueno, pues gracias ¿no? Gracias, entre comillas, a la psicometría que nos permitía, pues eso, diferenciar a los sujetos, ubicarlos en centros especiales, en clases especiales, con apoyos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tuvieran, bueno, pues incluso su propio camino de vida, ¿no? Que pudieran acceder incluso a un tipo de empleo en particular, etcétera. Y bueno, fijaos, vale, bueno, y la última tendencia, efectivamente, la última tendencia de normalización e integración, que esta es la que más nos suena. De hecho, antes de la inclusión se hablaba mucho de integración y ya antes de la integración, bueno, se hablaba de la normalización, ¿no? Bueno, fijaos, antes de nada,
em, antes de nada, o sea, antes de estas tendencias también hubo una, o sea, esta tendencia de atención especial, disculpad, esta tendencia de atención especial también cobra mucha fuerza porque a través de la Segunda Guerra Mundial, a través de la Primera, pero también de la Segunda Guerra Mundial, que dejó a muchas personas en situación de discapacidad, también se empieza a poner más el foco sobre estas personas. Claro, ojo que las personas con discapacidad después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 60, eran personas que habían participado en la guerra, eran personas con medallas, con méritos y que se tenía que reconocer. Entonces también la atención diferenciada, bueno, cobra un poco de fuerza en este sentido. También, sobre todo lo que cobra fuerza, pues el desarrollo de los clubes para personas con discapacidad, el deporte para personas con discapacidad, ¿no? Porque también estas personas que venían de la guerra, bueno, pues eh, eran personas que tenían que seguir viviendo, tenían que seguir incluyéndose en la sociedad y eran personas válidas, ¿no? Y, y bueno, pues eso, esta tendencia, la última, la de normalización y la integración, esta es la que seguro que nos sonará, seguro que ya la hemos visto. Esta es una tendencia que sobre todo surge a través de las ideas socialdemócratas que también se desarrollan a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, con la formación de la UNESCO, etcétera. Bueno, pues son tendencias eso, pues de corte de izquierda centro socialdemócratas, ¿no? Que, bueno, pues la idea era de integrar a los estudiantes, de que estuvieran en las aulas y en nuestra sociedad, que tuvieran trabajos, o sea, hacer todo lo posible para integrar a estas personas, ¿no? Hacer todo lo posible. Es cierto que bueno, pues sigue habiendo pues o sea, sigue habiendo reticencias, ¿no? Sigue habiendo reticencias porque la historia de las personas con discapacidad no es la historia de alguien, por decirlo así, alguien querido. O sea, como hemos visto en la historia, pues es alguien del apartado, el apestado. De hecho, hoy en día, es que hoy en día, cuando en algunos casos, ¿no? Cuando hay una persona con discapacidad, algún niño con discapacidad, muchas veces por sus padres les cuesta salir a la calle, les cuesta hacer esto, les cuesta hacer lo otro, porque no solamente que se avance, a lo mejor, o que se avance en una parte, en un país, o que se avance en una serie de leyes, sino que también es el contexto el que tiene que cambiar. O sea, no solamente que, pues eso, que es que hay una ley que las personas con discapacidad se pueden mover libremente. Bueno, me puedo mover libremente si tengo recursos, si tengo una silla de ruedas, si las aceras están para que me mueva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto aquí, hay un cambio de mentalidad. O sea, sí que hay un cambio de mentalidad, un cambio de ideas, pero que aún no se democratiza, aún no llega a todos, ¿no? Sí que es cierto que gracias a la red de escuelas públicas en todos los países, bueno, pues es algo que se trabaja a través de ellas, el tema de la normalización y la integración. Yo creo que es aquí cuando se da el mayor impulso, a partir de estos años, los 60, 70, 80, es cuando se da mayor impulso, ¿no? a este reconocimiento de las personas con discapacidad y de los estudiantes con discapacidad. Y, y bueno, luego seguiremos viendo, ¿no? O sea, se puede decir que aquí acaba la historia, ahora vamos a Ecuador, y luego pues, seguiremos viendo, en la siguiente clase nos quedamos aquí en integración y la educación especial y la inclusión, ¿no? Es lo que veremos. Sí, disculpar un. Vale, chicos, un momento, que tengo que abrir la puerta de casa, nada, un minuto. Listo, profe. Ya estoy aquí. Pues nada, eso chicos, chicas. Bueno, aquí nos quedamos, o sea, en esta parte de la historia. Luego en la siguiente clase pues veremos cómo seguimos, ¿no? A partir de esta normalización e integración. De hecho, veremos un cuadro, ¿no? Para que veamos las diferencias. Y bueno, ahora vamos a la parte de Ecuador, ¿vale? Que también la que más nos interesa. Bueno, aquí, pues eso, lo que os comentaba. Me ha costado conseguir información
pero igual, bueno, vamos a ver algunas cositas, ¿no?, que he encontrado y que nos pueden hacer, que nos pueden decir, bueno, por dónde iban los tiros, ¿no?, en el tema de cómo se trataba la discapacidad y, y tal. Bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en historia, seguro que esto mucho lo conocéis, ¿no? Bueno, Tahuantinsuyo era la parte, ¿no?, de que gobernaban los incas, está dividido en 4 regiones y, bueno, pues a todo eso le llamaban el Tahuantinsuyo. Y, bueno, pues sabéis que algunas de las prácticas que se realizaban en aquella época y que algunas sabéis que aún se siguen realizando, ¿no?, como el Inti Raymi, que la adoración al sol, bueno, pues ya, o sea, ya se realizaban y se han seguido perpetuando, ¿no?, hasta nuestros días. Em, bueno, aquí aquí de lo que quería hablar. Un momento, es que está mi hijo, que acaba de entrar a la habitación. Un momento, chicos. Ya, disculpad, es que lo estaba viendo y me despistaba. Nada, bueno, bueno, esto seguro que ya lo conocéis, ¿no? El Huarachicuy, que era bueno, una festividad y, y también, bueno, era una práctica, ¿no? Una práctica como deportiva, ¿no? La práctica deportiva que nos podemos encontrar, o sea, bueno, o que he encontrado que era universalmente practicada, ¿no? Bueno, universalmente no. No lo podían practicar todo el mundo, lo practicaban los hombres, no las mujeres, y tampoco lo practicaban las clases sociales bajas. Solamente lo practicaba la nobleza, ¿no? De hecho, era una especie como o sea, por lo que he entendido, era como una especie de, bueno, pues de ver el vigor, ¿no?, de lo que sería la raza incaica, ¿no? De poner en valor por todas estas habilidades, estas capacidades, ¿no?, que tiene que tener el hombre, ¿no?, el ser humano, bueno, el hombre que es capaz de sostener a su imperio, ¿no? Bueno, y en esta época, bueno, también he encontrado esto, ¿no?, que los amautas eran los que se encargaban de enseñar a estos nobles y también bueno, ya los encargados, ¿no?, de las funciones de gobierno, y que sobre todo se basaba en esto, ¿no?, en el esfuerzo intelectual y físico. Fijaos, ¿a qué nos recuerda esto? Pues un poco también a la antigua Grecia, ¿no? Y, bueno, y esto era lo que más se primaba, ¿no? O sea, por un lado el esfuerzo físico y por otro lado ese esfuerzo intelectual. Eh, ¿Cuál es la educación popular? Esto sí que está documentado, ¿no? O sea, ¿cuál sería la función de la educación popular? Bueno, la reproducción social, ¿no? Em, Sabéis que los incas estaban divididos, bueno, aparte por 4 regiones, luego por cada región, bueno, aparte de que había cada cultura, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador sabéis que están aquí los cañari, los siris, etcétera. Luego también están divididos, bueno, por espacios, ¿no? Espacios donde había un cacique o curaca, creo que era el curaca, ¿no?, el que gobernaba esa parte, ¿no?, del reino. Y él sí que se encargaba un poco, bueno, por de mantener del orden y tal, y de mantener esa reproducción social. O sea, bueno, el que era noble, de familia noble, y el que era comerciante, pues era comerciante, el ganadero, el campesino, el pescador, etcétera, ¿no? O sea, era una sociedad, bueno, pues clasificada y, bueno, jerarquizada, ¿no? Y dividida, ¿no? O sea, donde cada uno pues ya sabía cuál era su lugar. Claro, bueno, la idea que puede surgir de esto, es que a lo mejor a las personas con discapacidad no se les tenía tanto en cuenta. Bueno, fijaos, encontré una clasificación, ¿no?, de los distintos sujetos, ¿no?, dentro de la sociedad incaica, y fijaos, Restrepo señala que una de las personas con discapacidad, o sea, eso, a las personas con discapacidad o impedidos, impedidas, ¿no?, como se llamaba, vaca cuna o un cuscuna, o sea, vaca cuna para las mujeres, cuna para los hombres, eran personas que estaban dentro de la sociedad, pero no eran apartados. Fijaos, eran personas, y fijaos, que les podía dar la discapacidad a cualquier edad, tenían que aprender un oficio según sus posibilidades, ojo,
y trabajar en función también de sus posibilidades. Y también recibir por cierta ayuda del Estado. Fijaos, esto creo que es interesante, o sea, también para hacer el paralelismo que ocurría con Mesopotamia, Egipto. O sea, eran sociedades, bueno, sí, eran sociedades donde, bueno, pues sociedades antiguas, pero se valoraba a esas personas con discapacidad. O sea, se les tenía en cuenta, ¿no? Y fue algo que luego se fue perdiendo, ¿no? Con la Edad Media, ¿no? En este caso, y bueno, pues aquí pues bueno, aquí en el periodo, o sea, esto se fue perdiendo porque llegaron los colonos y colonizaron, ¿no? Esta parte, ¿no? de Latinoamérica. Pero, pero fijaos, estas ideas que, bueno, pues unas ideas que nos suenan muy novedosas, ¿no? Y además, fijaos, la idea, ¿no? De que el Estado es capaz de salvaguardar la integridad de estas personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que es una idea, nada, para tenerla en cuenta e importante, ¿no? Bueno, bueno, eso, igual un poco, pues eso, que en la antigüedad, ¿cuáles eran los saberes prioritarios? Pues los saberes castrenses, los saberes militares, la filosofía, religión y rituales religiosos. Y luego, fijaos, la ganadería, la cosecha, ¿no? Etcétera, que iba relacionada también con estas festividades religiosas, ¿no? O sea, había una relación de todo esto, ¿no? Bueno, eso, la fiesta del sol, sabéis porque es el sol que da la vida, ¿no? Y entonces se adora al dios sol. Otros saberes que también, bueno, otros saberes muy importantes, medicina, matemáticas, sobre todo la escritura, ¿no? O sea, de hecho, una de las principales fuentes de aprendizaje era esto, ¿no? Era sobre todo entre las personas del gobierno, ¿no? Del Estado incaico que tenían que mantener el Estado, era el aprender a contar y el aprender a escribir para poder relacionarse entre ellos. Bueno, fijaos, nada, aquí, vale, fijaos, aquí os dejo. Bueno, fijaos, una de las ideas por las que se regía, ¿no? El ama sua, ama yuya, ama aquela, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso, ¿no? Fijaos, bueno, pues esta sociedad, o sea, fijaos la perspectiva comunitaria que había, ¿no? De, bueno, de lo que de lo que se tiene que aguantar es el imperio, ¿no? O sea, hay que aguantar el imperio, tenemos que todos aportar al imperio, no puedes ser ladrón, no puedes robar a tu amigo, no puedes ser un perezoso porque lo que no haces tú lo tiene que hacer el otro, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al final todos tenían que aportar y según sus posibilidades, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces, fijaos qué idea, o sea, qué moral, qué filosofía tan comunitaria, ¿no? Bueno, y fijaos lo que os pongo aquí, ¿no? El trabajo era considerado algo sagrado, ¿no? O sea, todo el mundo tenía que aportar, todo el mundo tenía que hacer algo, ¿no? Dentro de la sociedad. Y bueno, sí que he encontrado esto, ¿no? Que si no cumplías, pues te castigaban o en los casos, supongo que en los casos más flagrantes, pues te podían matar, ¿no? Y nada, bueno, sí que era una educación, bueno, por hablar un poco de la educación, pues, no era inclusiva, era segregada, como hemos visto, por estamentos sociales, pero también por géneros. Pues eh, eh, el hombre de alta cuna, ¿no? El hombre de la nobleza, pues estudiaba filosofía, estudiaba política, estudiaba su historia, ¿no? Música, arte. Y las mujeres, bueno, pues sí que tenían un espacio dedicado pues en la casa, ¿no? Eh, de hecho, ya se educaban en lo que se llamaban las casas de acogida, los hombres en las casas del saber. Y bueno, pues la educación de la mujer, pues eso, basada pues sobre todo en el mantenimiento ojo, en el mantenimiento de la casa, en el mantenimiento de la familia y fíjate, en el mantenimiento también de la moral religiosa, ¿no? O sea, la religión como ese estandarte que mantiene también la casa y el imperio. Bueno, y bueno, formación sacerdotal, efectivamente, y formación, lo que os he comentado, lo de contar y lo de las cuentas y la escritura, fijaos, aquí había un sistema, ¿no? Sistema de quipus que se llamaba, que eran unos nudos, ¿no? Que, bueno, se ha visto que, o sea, al principio se pensó que era un elemento de conteo, ¿no? Cuando vemos los nudos, dice, bueno, esto pues para contar, ¿no? Tenía todo el sentido. Pero luego parece ser que también era una forma de representar cuentos, de representar relatos, ¿no? De la historia incaica. Bueno, ahí no he navegado mucho, pero sí que, bueno, era una forma de comunicarse.
que también se aprendía, ¿no? De unos a otros. Bueno, la educación en la colonia, la verdad es que es un periodo un poquito oscuro, cuando digo un poco mucho, porque la verdad es que, bueno, pues sí, es un poco oscuro, vaya. Los colonos, básicamente, los españoles, lo que vinieron a hacer fue bueno, pues a intentar, bueno, pues llenarse de riquezas, ver lo que pillaban y ver qué se podían llevar y, bueno, llenarse de títulos y llenarse de honores y de todas esas historias. Entonces, los colonos españoles, a diferencia de los colonos ingleses, se dieron cuenta de que era más fácil mantener o sea, mantener lo que ya tenían los incas que, que acabar con todo lo que tenían los incas y entonces que se pusieran, oye, que es lo que hicieron los ingleses. O sea, los ingleses cuando llegaron a Norteamérica lo que intentaron fue acabar con todos los indios para intentar poner su propia sociedad. Pero los españoles, que antes de colonizar, pues ya sea el Imperio Incaico o los aztecas, o sea, ellos ya vieron cómo estaban organizados y vieron que era una forma de organizarse, bueno, pues que les servía, ¿no? Entonces todo eso lo fueron manteniendo, ¿no? O sea, la forma de gobierno, las relaciones sociales, etcétera. Lo único que ocurrió, bueno, pues que los españoles se ponían en los puestos de gobernación y y se repartían las tierras. Ya está. Esa era la idea. De hecho, fijaos también bueno, que el indio, bueno, el indio, me han llamado indio, ¿no? El indígena de aquí de la zona de los incas, de la zona de los incas, se decía que era un sujeto muy fuerte y que era capaz de eso, de aguantar pues trabajos, de ir por la montaña, etcétera, ¿no? O sea, era una persona fuerte, cosa que, por ejemplo, no pasaba con los indios del norte, que era otra de las cosas, otra de los factores por los que dicen que no podían trabajar, ¿no? Pero en cambio los indígenas de aquí, pues sí. Entonces, claro, ellos pues cogieron toda esta mano de obra, aparte de todos los negros que trajeron como esclavos, eh, y eso, y al final los españoles primero ocuparon los puestos importantes dentro de la gobernación y luego los mestizos, ¿no? Los nacidos aquí en Latinoamérica, o los chapetones, ¿no? Que se les llamaba, ¿no? Que los que venían de España aquí. Bueno, en esta época la educación se basa en religión y, o sea, en adoctrinar en la religión cristiana y en castellanizar, ya está. O sea, esa es la idea. La idea, y además la religión sobre todo la llevan los curas y los monjes y su idea es esa. Eh, los indios cuando no estén trabajando se tienen que adoctrinar en la religión cristiana y castellanizar. Punto. O sea, básicamente en eso se basa estas ideas. La educación. En cuanto al tratamiento del pobre y al inválido, pues al principio les da un poquito igual. Les da un poquito igual porque entienden que el indígena de aquí es una persona que no tiene alma, que es un salvaje, el salvaje, bueno, pues el típico salvaje, ¿no? Que no tiene ningún alma, que no va a ir al cielo, y entonces, claro, por eso los quieren cristianizar, ¿no? Pues para que puedan ir al cielo. Y, y entonces, bueno, pues no se le tiene ninguna atención. Sí que es a través del texto que escribe Bartolomé Ruiz de las Casas, que si no recuerdo mal, creo que se lo escribe a Felipe V, si no recuerdo mal, es a través de ese texto que sí que se pone la nota sobre los indígenas y estos malos tratos que están recibiendo. De hecho, pues eso, los indígenas, entre las enfermedades que trajeron los españoles y entre el trabajo duro que tuvieron que recibir, pues murieron muchos durante esa época. No tengo las cifras, pero bueno. Bueno, para todo esto luego os daré las referencias. Bueno, si queréis una referencia maravillosa, los libros de la nueva historia del Ecuador, aquí eso lo podéis encontrar. Los he estado revisando, ¿no? Para montar todo esto. Y están muy bien, ¿no? Pues ahí vienen cifras, vienen incluso reflexiones, ¿no? Sobre toda esta época. Bueno, el tema es que no había una atención a estas personas o más desvalidas o con discapacidad para nada, ¿no? Y fijaos, a pesar de que la religión, como vimos antes, sí que traía esa idea de cuidar del pobre y tal, pero es que, claro,
es que esto es importante, los indígenas no eran pobres, los indígenas no eran humanos, eran bestias, eran salvajes que estaban ahí, que solamente valían para trabajar, ¿no? Esa idea pues, va cambiando poco a poco, gracias a lo que os señalaba, ¿no? Del texto de Bartolomé Ruiz de las Casas, pero igual este texto lo que se intenta, con el texto lo que intentó es cambiar algunas leyes, cambiaron algunas leyes, pero los indígenas seguían recibiendo un trato horrendo, horrendo. ¿Para qué no vamos a engañar? Bueno, de hecho, fijaos, pues se polarizan las clases, hay unas clases muy diferenciadas. Los negros esclavos o los indígenas esclavos no tienen derecho a nada, solamente pueden reproducir lo que los nobles les dan o lo que los nobles les dejan que hagan. Y bueno, esto es un apunte que hago. Se descuida de la higiene en general, no tanto de la nobleza, pero sí de las personas, de los indígenas en general. Esto ahora veremos por qué, ¿no? Por qué se hago este apunte. Y bueno, sí que sabéis que a pesar de todo, los indígenas sí que mantuvieron, a pesar de este adoctrinamiento cristiano, sí que mantuvieron sus festividades, sus religiones, sus bailes, sus costumbres, etcétera, ¿no? O sea, sí que lo siguieron mantuvieron porque hasta hoy en día pues lo han seguido manteniendo, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y nada, bueno, entre algunos juegos que se practicaban, bueno, el más popular, un juego, el Pasa, donde tenían que tirar aros a una especie de águila con dos cabezas, ¿no? Y luego, bueno, música, danzas, relacionadas también con los momentos de adoración al sol, ¿no? Con el momento de las festividades, el solsticio de verano, solsticio de invierno, etcétera, ¿no? Bueno, fijaos, la colonia es un momento un poco oscuro. De hecho, no he encontrado tampoco mucha más información sobre esta educación física o el tratamiento de la discapacidad. Pero bueno, sabéis que a partir de 1830 llega la República del Ecuador. De 1830 1800, hasta 1848, 50 y tantos, o sea, son momentos convulsos, son momentos donde entran y salen algunos dirigentes. 1860 y algo, creo que se asesina a García Moreno, ¿no? Pues igual la fecha me baila, ¿no? Con los textos de, ¿no? Montalvo, ¿no? Que giró el texto y dice mi pluma lo mató, ¿no? Todo eso, o sea, son momentos donde está muriendo la colonia, están haciendo la república, son momentos un poco convulsos y sí que empiezan a haber algunas ideas, empiezan a venir algunas ideas, sobre todo a partir del 1700 con la entrada de la misión geodésica, así que empiezan a ver empiezan a venir algunas ideas, ¿no? De las que hemos visto antes, centrados en el sujeto humano, centrados en la ciencia, centrados en la experimentación, pero aún no logran, o sea, no logran calar en la sociedad, o sea, aún no se es capaz de desarrollar una red de escuelas, que la educación llegue a todos los estudiantes. O sea, es algo que cuesta, ¿no? Y que aún o sea, no se empieza a democratizar la educación. Y luego en el tema de la discapacidad, pues igual tampoco se tiene tanto en cuenta, ¿no? A este tipo de personas, porque, bueno, básicamente no había recursos para todos, bueno, pues tampoco podemos permitirnos recursos para según qué tipo de discapacidades, etcétera, ¿no? Y bueno, algunas ideas aún de alguna manera aún no habían venido y aquí tampoco se habían desarrollado, ¿no? O sea, está buscando en algunos textos de Eugenio Espejo, por ejemplo, bueno, pues sí que habla de las viruelas, sí habla del tratamiento de las viruelas, pero em, no, o sea, bueno, sí que, pero no pone el acento, por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad, los pobres. Juan Montalvo, pues igual algunos textos que no he podido acceder a todos, pero por ejemplo Juan Montalvo tiene, bueno, es un burgués, o sea, es un burgués que tiene ideas burguesas, le habla al pueblo, pero cuando le habla al pueblo, pues se deja alguna parte del pueblo también de lado, ¿no? Entonces, bueno, sí que no he encontrado ideas que de alguna manera pues señalen esta sensibilidad por las personas con discapacidad, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de la revolución liberal con Eloy Alfaro, sí que empiezan ya a desarrollarse una serie de ideas, bueno, pues son liberales, ¿no? Que empiezan a velar más pues, con la idea de proteger al ser humano y de protegerlos a todos, ¿no? O sea, de liberar a los esclavos, de liberar a las personas que estén en las encomiendas, en los concertajes, ¿no? Que bueno, sabéis que fue de hecho hasta 1800, hasta 1900,
Bueno, se supone que la esclavitud en Ecuador se abolió en 1850 y algo, pero bueno, eso siguió, la esclavitud siguió estando y las maneras de organizarse, tanto en la sierra como en la costa, siguieron estando básicamente intactas, ¿no? Primero eran las encomiendas, luego con los obrajes, con el aguasipungo, con la mita, o sea, las formas de control de los nobles seguían siendo las mismas, ¿no? Y fijaos, bueno, sigue con Eloy Alfaro, bueno, pues intenta, vienen nuevas ideas, ideas liberales, ideas socialistas. eh, Así que, bueno, pues señala esas ideas de que las mujeres tienen que acceder a la educación, de que los dueños de las haciendas tienen que dar educación a las personas, pero bueno, esto, esto era algo que no se quería. Esto era algo que no se quería y, bueno, pues cuanto más ignorantes fueran las personas que trabajaban en los pueblos, que trabajan en las haciendas, pues mejor. Fijaos, esto lleva a 1920, esto es un hito también yo creo interesante, ¿no? Y además importante, ¿no? En esta lucha, ¿no? Por la inclusión, ¿no? De todas las personas, no solamente las personas con discapacidad, pero sí, de todas las personas en general. Y bueno, pues fijaos, ¿no? En 1920 pues, se sublevan los indígenas, los indios, donde destaca Dolores Cacuango, que fue una de las primeras representantes del Partido Comunista Ecuatoriano, y que empiezan a impulsar, bueno, más tarde empiezan a impulsar una serie de escuelas, eh, bueno, por donde se formaba o donde se intentaba formar pues, a los estudiantes para, bueno, pues sobre todo para que no les engañaran. O sea, la idea era que el patrón, el dueño de la hacienda no te engañara, ¿no? Porque además siempre habían estos engaños de, no, tienes que seguir trabajando para mí porque, no, porque tienes una deuda y la deuda nunca se acababa y tal, ¿no? Y entonces, claro, pues se dan cuenta de que pues, les están engañando. Y bueno, por Dolores Congo es una de las que primero impulsan esto, ¿no? Fijaos, nada, como anécdota, bueno, fijaos, se dan las clases por las noches, para que el patrón no supiera dónde estaban dando las clases, se encendían todas las casas, ¿no? de la zona, ¿no? Y entonces así, bueno, pues no se sabía dónde estaban dando las clases. Nada, luego otra de dirigentes indígenas también muy importante, ¿sabéis? Tránsito a Maguaña fue, bueno, Dolores Caucango pues formó a esta líder, ¿no? Tránsito a Maguaña. Bueno, bueno, sabéis que después de la revolución liberal de Eloy Alfaro, bueno, el gobierno no le fue muy bien a Eloy Alfaro. Bueno, ya sabéis, todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Estos sucesos, ¿no? Lo sacaron de la cárcel, lo mataron, ¿no? Y le prendieron fuego en el ejido, todo eso lo conocemos. Años convulsos. Pero luego, fijaos, otra parte que sí que está bien documentada es, lo que, como os comentaba antes, es a partir de 1925 con la Revolución Juliana. Esta revolución, de alguna manera, tiene las mismas ideas que la Revolución liberal. Eh, bueno, tiene las mismas ideas y no. Sí que, bueno, tiene unas ideas liberales o a lo mejor de corte socialista, pero bueno, sí que yo creo que también, porque estuvo llevada por militares, pues tiene un corte militar muy fuerte, ¿no? De hecho, fijaos, aquí, bueno, la idea era ley, o sea, libertad y orden, o sea, libertad, ¿no? O sea, todos tenemos que ser libres, pero ojo que tiene que haber orden, porque si no, no puede haber libertad, ¿no? Y bueno, la conclusión de esta libertad y orden al final es en una burocracia muy fuerte que, bueno, fijaos, desde 1927 a 1944 se desarrolla un entramado burocrático enorme que, bueno, que ya sabéis que nos persigue hasta nuestros días, ¿no? O sea, Ecuador es un país pues, hiperburocratizado, ¿no? Empiezan a venir ideas, como os he dicho, fijaos, de Pestalozzi, Herbert. Herbert no lo he nombrado antes, pero sí que es un autor también de carácter socialista que empiezan a llegar pues algunas ideas, ¿no? De la libertad del sujeto, el sujeto se tiene que desarrollar por sus propias funciones en libertad, hay que darle, que esta es un poco también la idea de Pestalozzi o de Montessori, ¿no? Hay que darle los recursos que necesite para que él se vaya desarrollando poco a poco. Y aquí, ojo, aquí, fijaos, os he contado antes, ¿no? Que en la época de la colonia, de alguna manera había una falta de higiene, no solamente una falta de higiene, por ejemplo, en las calles y que había algunas enfermedades, ¿no? Sino también una falta de higiene, o sea, también en las personas, ¿no? O sea, se cuidaban poco, bebían, eh, etcétera, ¿no? Y entonces, en esta época, con esta idea de libertad y orden, también se busca una regeneración de la raza ecuatoriana. Entonces, claro, aquí la educación física es un elemento primordial. O sea, es un elemento primordial, de hecho, un elemento principal. ¿Por qué?
¿Os acordáis como en Grecia, ¿no? O en el periodo incaico, ¿no? Que había que cultivar el cuerpo y el alma, pues aquí el cuerpo pasa a un primer paso. ¿Por qué? Porque de alguna manera a través del culto del cuerpo, de la responsabilidad del cuerpo, bueno, pues somos capaces, ¿no? De desarrollar pues otras facetas, ¿no? Pero sobre todo este orden se consigue pues a través de este control del cuerpo, ¿no? Bueno, esto es una idea que os pongo aquí. Vamos, yo cuando estaba leyendo esto me recordaba las ideas de biopolítica de Michael Foucault. Michael Foucault habla de que una manera de gobernar el Estado pues es gobernando el pueblo, ¿no? Y es lo que él llama biopolítica, ¿no? Gobierno del cuerpo de la persona para gobernar el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, esta idea, no vamos a adentrarnos más en la idea de Michael Foucault, un filósofo francés de 1970, más o menos, pero no vamos a adentrarnos, pero bueno, para que se nos quede esa idea del gobierno del cuerpo, del gobierno del cuerpo. Nada, la educación física se convierte, bueno, más que en esta educación física liberal, ¿no? Que a lo mejor nos podíamos imaginar, ¿no? De que el niño tiene que desarrollar sus capacidades. No, no, no. La educación física es algo metódico, es algo analítico, es algo repetitivo, es algo donde hay un modelo y tú lo tienes que seguir. O sea, hay que seguir una serie de pasos para alcanzar este ejercicio o este objetivo y tú lo tienes que hacer. Nada de desarrollo personal, desarrollo integral, nada, nada. Entonces, bueno, la idea que persigue esta educación física, pues, es el de fuerza, resistencia, flexibilidad, o sea, la excelencia, ¿no? La excelencia del cuerpo, ¿no? Claro. em, claro. Claro, fijaos, ¿qué es lo que se está primando? ¿No? Pues estas capacidades excelentes, ¿no? De fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, etcétera. Claro, aquí, pues como os podéis imaginar, no tiene cabida el resto de personas, o sea, o las personas o los sujetos se pueden incluir dentro de este canon, o sea, pueden seguir todas estas actividades, pueden realizar estos ejercicios o no tienen cabida en la sociedad. Entonces, bueno, fijaos que hasta se implementaron programas de desayuno, ¿no? O sea, fijaos esta idea de la nutrición va unida a un buen rendimiento corporal. Bueno, pues aquí la encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos, ¿os acordáis del positivismo que decíamos que se encargaba de medir? Pues aquí igual, claro. ¿Cómo podemos saber si los niños están sanos? Pues midiendo las piernas, cráneo, brazos, abdomen, para detectar estos signos de deficiencia corporal, ¿no? Y bueno, surgen gabinetes en Quito, en Guayaquil. Pero fijaos, muy importante, ¿qué se buscaba? Claramente la regeneración de la raza ecuatoriana. O sea, había habido en estos años de colonia, en estos años de principio de la República, había habido una dejadez del cuerpo, una dejadez bueno, de todo, ¿no? Una dejadez física y mental, ¿no? Del sujeto. Y aquí lo que se intentaba era, pues, bueno, con todo el poder del Estado, intentar revertir eso. Y bueno, básicamente, eh, quien no estuviera o sea, quien no pudiera seguir esto, quien no pudiera estar dentro de estos modelos, pues nada, se tenía que ir. Nada, bueno, sí que en la educación, bueno, se incluyen las ideas de Crowley, Tornique, Pinet, Simón, como hemos visto, Collar de Piaget, lo que os he comentado antes, el coeficiente intelectual. Bueno, se incluye una serie de ideas racistas donde, bueno, lo que hemos visto antes de la idea eugenésica, de la eugenesia, ¿no? De intentar conseguir el mejor sujeto, pues aquí lo mismo, ¿no? Estas ideas racistas eugenésicas, pues igual, ¿no? Eso, fijaos, ¿no? Los más aptos, pues forman una familia, tienen buenos trabajos, pueden salir a la calle, etcétera, etcétera, eugenesia social. Bueno, estas ideas no las pongo aquí, pero estas ideas o sea, no es que no era algo nuevo, sino que era una idea que, como os he comentado antes, también venían de la Alemania nazi. O sea, la Alemania nazi que empieza su andadura, o empiezan a aflorar sus ideas pues a principios del siglo XX, tiene su culminación, ¿no? en 1930, en 1930, 33, 36, ¿no? Con la 39, ¿no? Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero todo eso pues ya se iba ya en ideas que están en el aire, ¿no? De eso, conseguir pues, el mejor sujeto, en este caso el mejor sujeto ecuatoriano, el mejor sujeto ario, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, la verdad, no os pongo casi fotos. Bueno, esto era un boletín, la portada de un boletín de una revista de higiene escolar, y bueno, pues para que os hagáis una idea, fijaos,
¿qué está en la base de todo? Herencia sana. O sea, lo primero eran los genes. Si tenías genes malos, pues ya pues estabas condenado de por vida. Pero fijaos, lo siguiente, que no tiene que ver tanto con la persona, sino con el hogar. O sea, la idea también de esta eugenesia social era, bueno, sí, o sea, era cambiar al sujeto ecuatoriano, pero también cambiar a esa familia por entero, ¿no? O sea, tenías una buena herencia, pero luego también tienes que tener un padre y una madre que sean capaces pues, de seguir estos preceptos educativos. Y luego, pues nada, nutrición cualitativa y cuantitativamente suficiente, ámbito físico, bueno, hábitos higiénicos. Y bueno, ya por último, pues esto iba a determinar pues, tu orientación vocacional, ¿no? Bueno, esto ya digo, una portada de una revista de 1940. Bueno, bueno, claro, en 1940, con todo esto, ¿qué enfoque prima? Pues claramente el asistencial, el enfoque médico. Se miden las partes del cuerpo, se mide el cráneo, se mide el abdomen, se mide lo que comes, se mide el trabajo que haces, ¿no? Y entonces todo esto, pues, nos va a dar al sujeto perfecto. Y bueno, pues fijaos lo que os he comentado, ¿no? Eh, la importancia de la familia. Claro, o sea, la responsabilidad o sea, era en principio o sea, en última instancia de la familia. Y claro, estos chavales que no se les podía dar atención en las escuelas, bueno, pues las familias tienen que hacer lo que pudieran, ¿vale? Tienen que hacer lo que pudieran. Entonces, bueno, quien tenía recursos y se podía organizar, pues montaba escuelas o centros para atender a estos estudiantes, y quien no, pues nada, tenían que ir a la caridad y a la beneficencia de los religiosos, de los monjes o monjas que estuvieran en su comunidad, si es que lo sabía, y si no, pues nada. Bueno, van cambiando las cosas. Una de las primeras leyes que he encontrado, bueno, antes he nombrado una ley, creo que no la he nombrado, pero una ley de 1930 y algo. Y bueno, aquí pues nos encontramos con otra ley, ¿no? De Ministerio de Educación, sobre la atención a los niños con una normalidad, fijaos, biológica o mental, ¿no? O cuerpo o mente, ¿no? Esta dualidad. Y bueno, pues sí que empiezan a crearse con un poco más de retraso, ¿no? Con respecto a mejor Europa, pues algunas instituciones, bueno, pues para estas personas con deficiencias sensoriales, ciegos, sordos. Fijaos que antes también hemos hablado de estas instituciones para ciegos y sordos. Claro, eran tipos de discapacidades que luego veremos que son muy comunes, ¿no? O sea, ciegos, sordos, sordomudos eran discapacidades pues, muy, muy comunes, ¿no? Bueno, y bueno, la verdad es que esta época tampoco es que sea una época tranquila, o sea, son épocas que ahí parece que había algo de estabilidad, pero realmente hasta la llegada hasta que se fue la dictadura militar en 1970 y algo, 1980, la verdad es que fueron momentos de altibajos, ¿no? De hecho, desde 1920 y tantos al 40 y tanto, al 50 y tantos, hubo como un montón de presidentes, ¿no? En Ecuador, ¿no? Que eso, bueno, se ve, ¿no? La falta de estabilidad política. Bueno, e igual, eso a partir de los años 50 sí que se pone más el foco. Fijaos, aquí ya se ha formado, si no recuerdo mal, creo que ya se ha formado una de las asociaciones indígenas que también velan por la educación, ¿no? De los más desfavorecidos, y entonces sí que se empiezan a hacer esfuerzos, bueno, pues fijaos, ya no se tiene tanto el foco puesto, ¿no? en el desarrollo de la raza, sino bueno, pues está erradicar el alfabetismo, ¿no? Y en la total escolarización, ¿no? Se van formando ya redes de escuelas, las escuelas van llegando ya para todos cada vez para más estudiantes, poco a poco, pero bueno, sí que pues cada vez se va democratizando más la educación, ¿no? Bueno, esto como pongo aquí, pues es una de las cosas que hace el gobierno de Galo Plaza. Fijaos que con la dictadura de la Junta Militar, si bien bueno, el gobierno de Galo Plaza quiere pues, erradicar el analfabetismo, lectura y matemáticas, la época de la Junta Militar es una época
donde sobre todo se centra en el rendimiento económico. O sea, aquí, como pasó en otros países de Latinoamérica, ahí va, la idea es intentar sacar, bueno, pues todo el provecho, todo el provecho posible, ya sea por parte de los Estados Unidos, ya sea por las oligarquías de aquí del Ecuador, bueno, pues al trabajo de las personas, ¿no? Y entonces toda la red de escuelas van dirigidas a formar a esta persona que tiene que ponerse a trabajar. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos personas que trabajen en el campo, pero que también que trabajen en las fábricas o que sean secretarios, etcétera, etcétera. O sea, a ver si lo digo, que se incluyan en el engranaje productivo y entonces, bueno, pues hay que educar a la gente. O sea, eso es una cosa que sin educación es imposible que una economía vaya bien, ¿no? Para que os hagáis una idea. Aquí surgen algunos estudios del Banco Mundial, del Banco Central, de algunos tipos de bancos. De hecho, algunos estos datos los saca de alguno de estos textos. Y bueno, pues hay una idea muy productiva, ¿no? De lo que tiene que ser la educación. Fijaos que una vez más la educación está a un servicio de los ideales del Estado. Mm, bueno, a un servicio de los ideales del Estado que, claro, dice, bueno, hay que mejorar al sujeto para mejorar el Estado, pero nos centramos en ese sujeto como un medio para. O sea, el sujeto no es un fin, es un medio para, ¿no? Fijaos. Bueno, en este caso por UNICEF pues también ayuda, ¿no? con algunos recursos. Bueno, en los años 70 se inicia un periodo de institucionalización, ¿no? de lo que es la educación, de la educación especial. O sea, cada vez se van creando redes más extensas y cada vez va habiendo planes educativos mucho más, mucho más profundos, con mucho más contenido, ¿no? Y en el caso de la educación especial, pues el enfoque sobre todo es rehabilitador o lo que podemos llamar curativo, ¿no? O sea, la idea es, o terapéutico, ¿no? O sea, la idea es o integrarlo o intentar curar, ¿no? Esta cosa que, que aparece anómala, ¿no? Nada, en Guayaquil pues se crean 13 aulas remediales, fíjate, llamadas aulas de apoyo psicopedagógico. Bueno, pues ya se van creando estas cositas, ¿no? Aulas con recursos en Quito. Bueno, ya vemos cómo va cobrando a partir de estos años. eh, sí, sobre todo a partir de los años 20 que hemos visto, de los 30, pues ya sí que va cobrando más forma esta red educativa de centros, ¿no? Y entonces, claro, como hemos visto, pues igual cuando llega la escuela de masas, llegan la mayor diferencias, ¿no? Y nada, otros hitos en estos últimos años, de educación y cultura, en el 77, educación especial, fijaos, ya hablamos de educación especial, en el 80, del 80 al 84, la educación especial cobra algo de prioridad. Fijaos, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, esto como un hito también de la inclusión, ¿no? Como os he dicho, antes ya se creó como lo que sería una asociación también indígena, no recuerdo cómo se llama, creo que fue en el 45, ¿no? que se creó, una de las primeras asociaciones indígenas, ¿no? Que también velaban por esta idea, ¿no? De la educación inclusiva, de la educación para todos, ¿no? Y nada, ya nos encontramos algunos otros hitos más internacionales, la Declaración de Salamanca, pero sí que es cierto que, la Declaración de la Salamanca, la comento ahora, no la he comentado antes, pero sí que es un hito universal, o sea, mundial, que de alguna manera afecta a todos los estados del mundo. De hecho, a partir de los 90, con la Declaración de Salamanca, todos los estados, en cosa de 1 o 2 años, integraron el tema de la inclusión educativa dentro de sus planteles escolares. ¿De acuerdo? Entonces, nada, aquí sí que he puesto algunas cositas más de Ecuador, algunas cosas seguro que ya nos suena, pero por repasarlo. Ecuador, que como sabéis, pues ha tenido siempre problemas, todos los estados, ¿no? Pero pues Ecuador pues ha tenido sus propios problemas particulares para dar una educación de calidad, abandono, desafío de la ciudadanía, muchos cambios políticos, una educación también basada, muy militarizada, muy castrense, ¿no? Muy basada en ahí como lo diría, en los rituales militares, ¿no? Que eso, por ejemplo, yo creo que hoy también lo vemos en algunos centros escolares. El peso de las dictaduras, ¿no? Que pues también supusieron un retroceso, ¿no? Que intentaron desarrollar esta producción nacional. Y luego también un punto muy importante, sobre todo en Ecuador o países como Perú, Bolivia, el tema de la falta de integración. O sea, los indígenas, fueron ellos que gracias a su voluntad
y a la red que tenían de apoyos, pues poco a poco pues, fueron cobrando un espacio dentro de la sociedad, pero hasta los 1920, 1940, pues fijaos, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que lo que os he contado, ¿no? O sea, la República Ecuatoriana nace en 1830, pero de aquella manera, ¿no? O sea, de hecho, es que nace la República, pero no cambia nada. O sea, todos los que estaban antes siguen estando en los puestos de gobierno y realmente no cambia nada. O sea que yo creo que sí que es a partir de la revolución liberal donde se intenten cambiar algunas cosas y no todas, ¿no? Porque ni hay recursos ni hay ni a veces tampoco hay voluntad política de otras personas, ¿no? Para que esto se llevara a cabo. Pero bueno, claro, fijaos, Ecuador sale de una dictadura, luego también por aquí, hubo, es que no me acuerdo cuándo fue el auge del cacao, el auge del plátano. Por ejemplo, en esta etapa sí que era, en esta etapa de la crisis, sí que fue una crisis que también vino, bueno, pues por la devaluación del petróleo, etcétera. Fijaos, ¿no? Pues otra vez entramos en crisis, ¿no? La crisis de los 90 y luego pues el feriado bancario del 99, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto son cosas que también lastran de alguna manera a las iniciativas que se pueden llevar a cabo. Bueno, a partir del 2000, bueno, entra en vigor el Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, la verdad es que ya van cambiando algunas cositas. En 2006, esto sí que lo he recuperado algunos documentos, el Plan Decenal de Educación tiene un fuerte carácter inclusivo. Bueno, pues algo que se celebra, ¿no? Y bueno, es cierto que otro de los hitos, yo creo, muy importantes, la Constitución de 2008, la verdad es que es una constitución que, bueno, es muy extensa, pero la verdad es que sí que, o sea, sí que es muy amplia y muy universal, ¿no? De hecho, bueno, hasta defiende los derechos de la naturaleza, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Lo que pasa es que, bueno, pues, bueno, es una constitución que está muy bien. Bueno, aquí vemos uno de las ideas, ¿no? Que nos deja la Constitución, ¿no? Se centra en el ser humano, su desarrollo holístico, respeto de derechos humanos, medio ambiente, eh, etcétera. Bueno, yo creo que también a partir del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Con la nueva Constitución, ¿no? O sea, yo creo que sí que hubo muchas cosas que se hicieron bien. Se desarrollaron las redes escolares, incremento, ¿no? En el número de escuelas, de estudiantes que accedían a la educación. Pero igual, bueno, hoy en día vemos los datos o los datos de hace unos años y efectivamente pues aún hay muchas cosas que hay aún mucho asentismo, mucho abandono que hay que seguir mejorando, ¿no? Pero sí que el tema bueno, y sobre todo con la idea del buen vivir, sí que creo que se dio un impulso, ¿no? Sobre todo a esa idea de educar, o sea, de educarnos a todos, ¿no? O sea, tenemos que educarnos a todos, todos somos ciudadanos y, y bueno, sin que sea un hándicap nuestra posición social, nuestra posición económica, nuestra religión, nuestra cultura, pues todos tenemos la responsabilidad, ¿no? Y la obligación de educarnos, ¿no? Bueno, esto ya es más nuevo, ¿no? Algunas ya hay, incluso nos sonarán algunos, ¿no? La LOEI, Ley Orgánica de Educación Inclusiva, promueve la equidad e inclusión, garantiza a todas las personas el acceso, permanencia y culminación del sistema educativo. Esto es una cosa que luego, como os comenté, luego trataremos más, o en la octava clase, ¿no? Lo trataremos un poquito más a fondo. Pero fijaos qué idea más fuerte, ¿no? Eso de acceder, o sea, esto es una idea muy, muy importante, ¿no? O sea, ojo, hay que garantizar a todos el acceso, pero ojo, la permanencia y la culminación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que llamamos la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. O sea, no solo basta con que haya escuelas que atiendan a todos los estudiantes, sino, ojo, que tienen que permanecer, o sea, tienen que recibir una educación y una educación de calidad. Y si la culminan, eso quiere decir bueno, que han recibido una educación de calidad y que todos, una vez que salgan de la escuela, tienen las mismas oportunidades que el resto para poder ingresar en la sociedad. O sea, el término de la educación reglada no dice otra cosa, sino que que tienes las capacidades y las habilidades suficientes para integrarte en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues fija, una idea importante que luego, ya os digo, ya veremos también más adelante o podemos discutir, ¿no? sobre ella. Bueno, en 2012, la ley de discapacidades, se asumen algunas responsabilidades.
para que los niños y niñas, pues, y los jóvenes se integren pues, en la educación regular. Bueno. Y bueno, lo que pongo aquí, no sé si me queda alguna... Ah, no, esta ya era la última. Bueno, claro, lo que pongo aquí es que, bueno, pues todas estas leyes y, bueno, y como hemos visto, pues tienen sus luces y sus sombras. Sí que es cierto que este recorrido por las instituciones o por las leyes que se van generando nos avisan un poco de cuál es el, ¿cómo decirlo? Como el como el espíritu del tiempo, ¿no? O sea, qué es lo que, qué es lo que se respira, ¿no? En la sociedad. Pero aún así, a pesar de todo, pues aún queda mucho trabajo por hacer. Claro, vosotros me diréis, bueno, sí, la ley está de 2012, pero hay muchos chavales con discapacidad pues que aún les cuesta ir al centro escolar, que no tienen una accesibilidad adecuada en el centro escolar, etcétera, etcétera. O sea, esto son cosas que, bueno, que además hay un montón. Que además, por ejemplo, lo estamos viviendo en algunos centros escolares de aquí de Esmeraldas. Hay centros inclusivos que se supone que son inclusivos, que no, donde vamos. Yo intento pasar al centro escolar y me cuesta pasar. Digo, madre mía, yo con en plenas facultades, plenas capacidades y me cuesta pasar, pues una persona con algún tipo de discapacidad o en silla de ruedas es que es imposible. Y bueno, eh, bueno, pues eso, ¿no? Pues siempre hay esa doble historia, ¿no? O sea, por un lado, ¿cuáles son las ideas que fluyen? ¿Qué es lo que se hace? O sea, o qué cosas se pueden hacer para unos determinados estratos sociales, como habéis visto. O sea, la atención a la discapacidad no es que llega a todos, sino que llega primero a unos con un determinado nivel sociocultural económico y luego llega a otros. Y bueno, y también esto de alguna manera que nos vea cuál es el camino que hay que seguir recorriendo, ¿no? Yo creo que esto ahí nos da pistas un poco pues, para ver cuál es ese camino que hay que seguir recorriendo y bueno, que aún queda mucho por andar, ¿no? O sea, aún queda mucho por andar, aún quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, ¿no? Pues este es el camino, ¿no? Esta es la senda, ¿no? Que hemos andado hasta ahora. También la idea que quería que os quedarais era esa, la de una historia que no es lineal, o sea, una historia que no es que ahora tengamos lo mejor y antes estaba, no, 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 de hecho, fijaos que también desde una perspectiva, a ver cómo lo digo, de una perspectiva postmoderna, no, no sé si decirlo así, desde una perspectiva decolonial, fijaos que podemos ir a las ideas, algunas de las ideas que nos dejaron los incas en su momento, e incluso a lo mejor las podemos utilizar pues, bueno, pues o sea, como referente para muchas de las cosas que hacemos hoy en día, ¿no? Eh, y fijaos, ¿no? Pues los incas, ¿no? La idea que tenían de comunidad y cómo eso se vino abajo con la etapa de la colonia, por ejemplo, ¿no? Y luego todo lo que nos costó recuperarlo hasta llegar hasta hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Bueno, realmente hasta aquí hemos llegado, ¿eh? No, la verdad es que no sé ni la hora que es. Hasta aquí hemos llegado. No sé si alguien quiere hacer algún apunte, alguna cosa. Como os he dicho antes, esto no deja de ser algo que busco yo por mi cuenta. La verdad es que me ha costado. Bueno, aquí tengo algunas de las referencias, no las he puesto todas, pero bueno, pues algunas de las referencias que he podido recuperar. Y fijaos, el libro que os decía que me gustó mucho, que también que he sacado lo de la parte de 1925 al 48, al 50, es este de aquí, no sé si lo estáis viendo, espérate un momento. Espérate un momento. Es un libro, vale, ahora. Además me gusta mucho el título, La escuela que redime, ¿no? Porque era la escuela que venía para redimir, ¿no? A estas personas que no lo estaban haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, es un libro, ahí lo tenéis en las referencias de Sonia Fernández. Es de hace poquito, es de 2018 este libro, ¿eh? O sea, es de hace poquito. Y la verdad es que me lo pasé, disfruté mucho leyendo y accediendo a esta parte de esta pequeña parte, ¿no? de la historia de la educación en Ecuador, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien. Bueno, y ya os digo, aquí os pongo pues otra referencia. Otros libros, pues Historia del Ecuador, la época colonial, por ejemplo, ahí también le echo un vistazo para algunas cosas. Mira, aquí os pongo unos artículos, Memoria de los Andes, las escuelas clandestinas en Ecuador, aquí saqué la historia de Coacango, Dolores, y bueno.
igual yo os invito que si a alguien bueno, le interesa el tema o si alguien tiene algo más de información o tiene alguna referencia, algún libro que crea que nos puede interesar, bueno, pues también compartirlo, pues yo creo que siempre es interesante, ¿no? Y bueno, pues para acceder a todo esto, ¿no? A toda esta información, que siempre nos puede dar luz, ¿no? Para lo que venga. Así que nada, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna crítica o algo. Yo he intentado, bueno, pues intentar ir más o menos y en un espacio corto de tiempo